Hola amigos y amigas de M de Movimiento, soy Robert Sánchez y hoy os vengo a hablar de los 3 requisitos mínimos de movilidad para poder moveros con libertad. Lo primero de todo es avisar de que vamos a salir a la calle porque os voy a hacer un montón de demostraciones sobre esos requisitos. De hecho, los requisitos son 3, pero en realidad los vamos a dividir en mini requisitos muy concretos para que cada uno pueda saber por dónde anda. Y a partir de ahí, evidentemente, saber qué hacer con ello cuando representa una debilidad, una restricción o una limitación de movilidad que, en definitiva, no te deja moverte con libertad. Así que te recomiendo tener una libreta a mano y poder apuntar uno por uno esos mini requisitos dentro de los 3 grandes requisitos que vamos a revisar. Antes, permíteme recomendarte que no te sientas mal si de alguna forma te ves reflejado en esas carencias o esas restricciones. No tiene nada de malo. De hecho, el propósito de este vídeo es que seas consciente de que están ahí para luego ver qué hacer con ellas. Por lo tanto, y como siempre, primero conciencia, darse cuenta de las cosas y después acción. Además, y para mí esto es lo más chulo de toda esta historia, para el final del vídeo, después de ver esos requisitos, también tengo una muy buena noticia para ti. Sobre todo para lo que se refiere al mantenimiento de esta movilidad de base, de los requisitos mínimos para moverte con libertad. Es una especie de secreto o de truco que, al menos en mi opinión, es muy guay. Pero bueno, empecemos por esos 3 requisitos. El primero de todos, acabo de mencionarlo, la conciencia. Ahora ya hablando de conciencia corporal, de conocer cómo se mueve tu cuerpo, sobre todo cómo se mueven tus articulaciones, porque estamos hablando de movilidad, de requisitos de movilidad, y en base a ello saber mover tus articulaciones, a veces de manera más analítica, una por una, pero sobre todo de manera coordinada, colaborativa entre ellas, que en realidad es como nos movemos. Si no hay conciencia y, vamos a decir, control en todo el rango de movimiento articular, pues después pasa lo que pasa, que o no llegamos a según qué sitios, no hay libertad, o en realidad no la podemos ejercer esa libertad, porque no sabemos movernos en esos rangos. Y no estoy hablando de contorsionismos ni nada raro, estoy hablando de patrones y movimientos, incluso posturas naturales para el ser humano. En este sentido, sobre todo, te aconsejo ser muy consciente y tener esa habilidad y capacidad de controlar tus articulaciones en 4 partes del cuerpo. La primera, los pies y los tobillos, porque son la base desde donde se genera todo el movimiento cuando estamos de pie en el suelo y a partir del cual se configura el resto del cuerpo. Dependiendo de cómo se muevan tus pies, el resto del cuerpo se va a mover de una manera o de otra. Un poquito más arriba están la pelvis y las caderas. Otro punto fundamental, que yo al menos personalmente siempre recomiendo contemplar como parte del core y no dejarlo ahí en el abdomen o esa zona medio difusa que llaman centro corporal. ¿Por qué? Porque en realidad por ahí en medio del cuerpo donde más posibilidades tenemos de movimiento, sobre todo a nivel de rango, es en las propias caderas y se suele excluir del core, cuando para mí, ya te digo, el centro corporal lo incluye. Pelvis y cadera. Desde pelvis y cadera hacia arriba está la columna vertebral o el eje vertebral. Y ahí es donde solemos pecar más, tanto a nivel de conciencia como de cierto control articular. Porque hemos casi olvidado por completo que en realidad esa columna, que no lo es, está formada por un montón de vértebras que se pueden mover entre sí en diferentes combinaciones. Y como eje de movimiento, eso es lo que nos da después tantas posibilidades de movimiento. Y por último, la cuarta zona a tener en cuenta son las escápulas y los hombros, la parte alta de la espalda, a partir de la cual nacen nuestras extremidades superiores, los brazos, y todas las funciones, tareas y habilidades que podemos hacer desde un punto de vista manipulativo. Entonces, para tener esa conciencia corporal desde un punto de vista articular y además saber pedirle movimiento a nuestras articulaciones y encima que te hagan caso, porque además son cosas diferentes, vale la pena a diario o casi a diario pasar algunos ratitos con ellas para engrasarlas, lubrificarlas, despertarlas y sobre todo reconectarlas.
De ahí que en el canal tengas tantas rutinas de movilización articular para estar constantemente en comunicación y estimulándolas. Aparte de esa conciencia corporal y control articular, nos quedan dos requisitos más. Y ahora es cuando sí que vamos a ver esas demostraciones. El segundo requisito entonces es tener una buena movilidad baja. Y esto lo podemos determinar en base a si tenemos una buena sentadilla profunda, estar agachados completamente con los talones apoyados en el suelo, así como poder acceder a otras posiciones de descanso. Una vez tenemos el acceso, como segundo punto, poder transitar, en realidad esto es el movimiento, poder ir de una a la otra, entre la sentadilla y esas otras posiciones. Como tercer mini requisito, después de esto, tenemos poder alcanzar con la yema de los dedos, con las manos, el suelo, mientras tenemos las rodillas totalmente extendidas, porque esto ya nos dará muchas pistas de si podemos plegar el cuerpo por el centro, por aquel fulcro que antes comentaba de las caderas y la pelvis. Y por último, poder estar sentado en el suelo en diferentes posiciones y levantarte del suelo sin usar las manos, solamente gracias a la movilidad de tus piernas. A esto hay que sumar una especie de característica atribuible a todos estos mini requisitos, y es que lo puedas hacer con comodidad, con espontaneidad, con naturalidad o, visto de una manera un poquito negativa, sin forzar, sin molestias, sin tener que esforzarte demasiado o calentar un montón para poder hacerlo. Es decir, de manera más o menos espontánea y eficiente, que resumiremos en de forma cómoda, con comodidad. ¿Y por qué marcamos estos mini requisitos a nivel de movilidad baja? Porque son los que después, primero, te permitirán desarrollar fuerza en tus piernas, ni que sea con patrones muy básicos de fuerza con el propio peso corporal, como pueden ser distintas variaciones de la sentadilla a una pierna. Y a partir de esa movilidad básica y de la fuerza que puedas desarrollar, insisto, en todo el rango articular, todo esto te otorgará la libertad para poder moverte por ahí abajo a tu antojo, jugar y explorar diferentes cosas, como por ejemplo hacer volteretas en el suelo o incluso atreverte con trucos chachipirulis como invertirte o hacerla vertical. ¿Por qué? Porque tu cabeza va a estar por debajo de tu pelvis, seguramente además con las rodillas extendidas o casi extendidas, y si tienes alguna de estas limitaciones esto no lo vas a poder explorar. Así que en resumidas cuentas, por ahí abajo, sentadilla y otras posiciones a nivel de acceso, transición entre ellas, tocar el suelo con las rodillas extendidas y levantarte del suelo sin usar las manos. Finalmente, como tercer requisito, que también vamos a dividir en 4 mini requisitos, encontramos la movilidad alta. ¿Cuáles son esos 4 mini requisitos? El primero de todos, poder suspenderte de las 2 manos o de una sola mano incluso también, tanto en vertical como en horizontal. Desde esas posiciones, como segundo requisito, tenemos la habilidad y la capacidad, sobre todo a nivel de control de nuevo, de poder traccionar desde tus escápulas. Volvemos otra vez a la parte de conciencia y control articular. Por un lado hemos tocado las caderas y ahora las escápulas. Traccionar de ellas, ser capaces de tirar de ellas para poder manejar colgados nuestro propio peso corporal. Como tercer requisito tenemos el arte de los balanceos, que es cuando ya podemos empezar a jugar con las inercias y el movimiento de verdad mientras estamos suspendidos. Pero, además, como cuarto punto, tenemos el acceso libre a esas posiciones, el hecho de levantar por nosotros mismos las manos por encima de los brazos sin estar colgados, evidentemente, ahí tendríamos la ayuda de la gravedad y, de nuevo, con control, confianza, seguridad, fuerza, estabilidad en todo el rango de movimiento y sobre todo con comodidad, naturalidad, sin molestias, sin pellizcos en los hombros, sin tensión en la espalda, etcétera, etcétera. Cuando gozas de estos requisitos de movilidad alta que vamos a considerar mínimos es cuando tienes suficiente libertad de movimiento para explorar otras cositas por ahí arriba, como primero y de nuevo desarrollar fuerza a nivel de tracción ya con los brazos, para realizar remos invertidos y dominadas, por ejemplo. O incluso de alguna manera poder expresar una habilidad tan natural e indispensable para el ser humano durante toda su historia como podía ser trepar o escalar. Y todo esto por no hablar de esa gran otra habilidad como es braquiar, que compartimos
con otros primates, que probablemente es la gran expresión de movimiento mientras estamos suspendidos y que nos da más posibilidades que ninguna otra de movernos por ahí arriba y, evidentemente, pasárnoslo muy bien. Por lo tanto, y en resumen, por ahí arriba, a nivel de movilidad alta, suspenderte de 2 manos y de una sola mano en vertical y en horizontal. Controlar las escápulas a nivel de tracción cuando estás suspendido, poder balancearte de diferentes maneras, aprovechando la inercia y el momentum que puedes generar con tu cuerpo, y mover los brazos por encima de la cabeza sin restricciones, pellizcos, molestias ni cosas raras. Bien, estos 3 requisitos mínimos de movilidad son los que yo durante tanto tiempo he englobado dentro de esa idea bajo el paraguas de la movilidad natural. Y lo más chulo de esto, que es lo que te comentaba al principio del vídeo, es esa gran noticia. Está claro que si tienes alguna restricción en estos sentidos, lo más aconsejable es que antes de que te lances a hacer otras historias más grandes, en plan, yo qué sé, el propio gimnasio, crossfit, yoga, trucos chachipirulis como los que yo suelo compartir, lo que tú quieras, cualquier disciplina, asientes y consolides tu movilidad natural, porque de ella nace todo el movimiento humano, absolutamente todo. En tal caso, es probable que durante un tiempo tengas que dedicarte a ello, intencionadamente entrenar la movilidad natural. Pero luego llegan las buenas noticias. Para mantener esta movilidad natural no hace falta entrenar más, no hace falta hacer ejercicio, no hace falta hacer otra cosa que integrar el movimiento. ¿Qué es esto del movimiento integrado? Pues el hecho de que todas estas cosas que hemos ido revisando, tenerlas incluidas, incrustadas en nuestro estilo de vida, que nuestro día a día esté impregnado de ello, colgándonos a menudo y jugando con esas cositas que hemos visto por ahí arriba, viviendo más cerca del suelo a la hora de trabajar, de comer, de descansar, de charlar y desarrollando el hábito de, si puede ser a diario, pasar ni que sea 5 o 10 minutitos con nuestras articulaciones. A veces de manera más analítica, a veces de manera más global, como si hiciéramos una especie de ritual de reconexión con ellas. Con solo eso, con integrar el movimiento en el día a día como lo hemos hecho durante toda nuestra historia, sin gimnasios, sin programas, sin pautas, es más que suficiente para mantenerla a largo plazo, que al final yo creo que es lo que todos firmaríamos, ¿no? Poder movernos con esta libertad hasta casi el último día. Si te interesa esto de la movilidad natural, sobre todo desde un punto de vista práctico, y si tienes alguna restricción, te dejo por aquí abajo un enlace a mi curso de movilidad natural, en el que durante 13 semanas desarrollamos esto de forma práctica, sobre todo pensando mucho en el movimiento integrado y en consolidar esos hábitos de los que te hablaba. Y si no estás suscrito a mi newsletter, lo puedes hacer también en otro enlace que dejo por ahí abajo, porque además al hacerlo podrás entrar gratuitamente al laboratorio de movimiento y completar los 7 cursos de bienvenida que tengo preparados allí. Cosita, te recomiendo empezar por Core, precisamente, para que entiendas algunas cosas más sobre lo que he dicho antes y además empieces a moverte mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.